¿Por qué hacemos alusión a esto en materia de la ley 85-25? Ustedes saben que es importante contextualizar un poquito, porque si uno lee la norma y lee esto de las reglas de la excepción, de lo que significa un personal efectivo y ocasionalmente un contratado, tiene que ponerse en la cabeza que estamos hablando del estado de la provincia de Santa Fe en la década del 80. Es un pequeño detalle. Toda esta ley está construida con un plantel de empleados públicos muy limitado. Tengan en cuenta, por ejemplo, que en la década del 80 el personal legislativo no existía. No era mínimos, mantenimiento, como decían en la época de los militares que estaban cerrados de la legislatura. Con la explosión de los empleados públicos en todos los niveles, tiene que ver también con la explosión demográfica y la necesidad de servicios, esta ley van a ver que en muchos lugares es bastante inexacta y bastante poco abarcativa. Cuando ustedes entren a leer lo que plantea en materia de prohibiciones y derechos, ustedes van a ver que son algunas cuestiones indemostrables, imposibles de demostrar. Que una persona para ser empleada pública tenga que tener una conducta intachable, a lo mejor se podría tolerar en un estado de 5.000 personas, 10.000 personas, 15.000 personas, pero no en un estado de 60.000 personas como el que tenemos hoy, o 100.000 personas contando la policía, o más de 100.000 personas contando las fuerzas policiales en la provincia de Santa Fe. Es inviable generar estas líneas y que abarquen todo. Por eso les decía al principio, la tendencia de los estatutos, de los reglamentos generales, de los abarcativos, de los universalismos jurídicos, fue dejada de lado en estos últimos tiempos, teniendo en cuenta la cantidad de personas para las cuales regula, el universo de gente que regula, por cuestiones más particulares y más personalizadas de sectores. Lo que tienen los estados modernos en otras partes del mundo es reglamentos específicos, por ejemplo, para salud, reglamento específico para educación, reglamento específico para desarrollo, reglamento específico para obra pública. No algo que pretenda abarcar a todo, porque ahí caemos en situaciones imprecisas. Ahí van a ver ustedes que hay situaciones imprecisas. Y hablando de situaciones imprecisas y hablando del tema de la estabilidad del empleo público, que decíamos que marcaba la diferencia, la estabilidad del empleo público tiene un punto débil que también está relacionado con nuestra ley de estudio. El punto débil de la estabilidad del empleo público es esta frasecita que tantas veces escuchamos y muy pocas veces sabemos de qué se trata, que son los sumarios administrativos y las acciones disciplinarias en materia de la administración pública. Es importante considerar que justamente lo mismo que decía, de la magnitud de los estados, del 80 y del 2013, hace la diferencia. Hoy en día la cuestión disciplinaria en algunos sectores está absolutamente desmadrada y en otros sectores está demasiado aceitada para mí. Digamos, cualquier cosa es susceptible de ser sancionada disciplinariamente, y hay otros ministerios que realmente son muy pocas las acciones humanas que hacen. No tienen en cuenta, no tienen relación con la cantidad, no tienen mediana relación con la cantidad de integrantes que tiene cada ministerio, sino con la aplicabilidad de la sanción disciplinaria y con la gente que regula. Acá caemos nuevamente en la crítica que hacíamos al comienzo. La falta de conocimiento de la gran mayoría de los empleados públicos sobre las cuestiones disciplinarias hacen que mucha gente se sorprenda cuando llega una sanción disciplinaria. Realmente ustedes no se imaginan la cantidad de gente que llega acá a la consulta nuestra y nos plantean, mirá, me llegó esto, y esto es una cartita firmada por el ministro, es la cesantía o es la exoneración. Ni siquiera supieron o tomaron magnitud, saber, pero no tomaron magnitud de lo que significa estar en un proceso sumario. Si hay alguna meta que nosotros nos podemos establecer en este tipo de charlas, es por lo menos que ustedes, y a su vez que ustedes y la gente que está a su alrededor, conozca lo que significa estar sumariado en la administración pública, las defensas que tienen ante los sumarios en la administración pública. Me parece que ese es un objetivo primario que tenemos que cumplir, por eso seguramente cuando nos pongamos a hacer algún trabajo práctico, vamos a ver detenidamente este tema, por supuesto lo vamos a explicar muy bien. Pero los sumarios no son broma. Un sumario puede terminar con la expulsión nuestra del sistema.
Es la única manera en que nos saquen del sistema unilateralmente por medio de una actuación sumaria. Y las actuaciones sumarias muchas veces no son los garantistas que uno quisiera que sean. Hay gente que cae sumariada y ni siquiera está notificada por qué motivo la sumariada.